Alerta en C5N, imágenes que siguen siendo muy pero muy impactantes. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en Afganistán? Ataque y explosión sobre los talibán, enfrentamientos entre quienes resisten el régimen anterior y los talibán que tomaron el poder hace algunos días. Con esta información está Gabriel Michi. Bienvenido, Gabriel. Gracias, buenas tardes. Bueno, muy impactante esta imagen. Esto es la imagen de la destrucción de una patrulla del talibán que fue destruida por las fuerzas que aún resisten en la única provincia, Panjshir, que está en el noroeste de la República de Afganistán. Y en esa provincia estos grupos se han reagrupado para el juego de palabras, y lograron dar este tipo de mensaje. O sea, es la única que todavía... Es la única. Son 34 provincias, la única que queda todavía que no cayó frente al talibán es Panjshir, justamente. Y allí está agrupado muchos de los desertores del ejército afgano que se escaparon cuando el talibán empezó a avanzar, y el mando está a cargo de Ahmad Massoud, que es un hombre muy importante porque es el hijo del hombre que encabezó la resistencia a la Unión Soviética en su momento. También desde ahí, desde Panjshir. Lo cierto es que lograron derribar ese convoy de fuerzas talibanas que estaban acercándose, pero lo que dicen es que esto no va a poder durar mucho tiempo, porque primero que nada, los talibán son muchos más, por un lado, y segundo, que hasta ahora encima tiene el armamento que abandonó Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Cosa que antes ahora, no tenían. Gaby, leí el fin de semana que los talibán están llevando adelante una cacería puerta por puerta a quienes pertenecieron al antiguo gobierno, ¿no? Estas imágenes que estamos mostrando es el poder real de los talibán, ¿no? Totalmente. Podemos describirlo de esta manera, porque ellos, ¿cómo quieren mostrarse ante el mundo? Bueno, ellos han dado un mensaje de supuestamente haber venido más moderados, pero nadie les cree, esa es la realidad, teniendo en cuenta los antecedentes de lo que pasó mientras que ellos gobernaron Afganistán entre el año 1900 y 2001, 1996 y 2001, perdón, y sobre todo las persecuciones a los opositores, pero particularmente a las mujeres, hacen que la gente no le crea ni tampoco les crean los dirigentes políticos. Lo que estamos escuchando ahora son los enfrentamientos que siguen en torno al aeropuerto de Kabul, donde en las últimas horas hubo 7 muertos, que ya suman 20, de gente que quiere llegar al aeropuerto para poder escapar del país. Pero la verdad es que, como bien decís, Adrián, están yendo casa por casa a buscar a opositores, a quienes acusan de traidores, y algunos de ellos son encarcelados o algunos directamente ejecutados, como veíamos la imagen de un jefe de policía de una provincia que fue fusilado, y grabado ese video como para amedrentar a este hombre que estamos viendo allí, ¿no? Que vemos el momento en que, terrible, advertimos sobre esta imagen, fue fusilado, estaba indefenso este hombre, fue fusilado por los talibán. Digo, cuando uno ve esto y escucha el supuesto mensaje de moderación, la verdad que está muy lejos de ser. Ahora, Gaby, ¿no? ¿es posible que las fuerzas estadounidenses rescaten a afganos que obviamente no piensan como el actual régimen? Sí, hasta ahora Estados Unidos ha logrado sacar de Kabul alrededor de 33.000 personas. Obviamente el personal diplomático y gente que colaboró con ellos. El cálculo es que para sacar a todas las personas que en cierta medida corren riesgo, están hablando de, en forma inmediata, 80.000 personas que deberían sacar en total. ¿Entre afganos y estadounidenses? Afganos y estadounidenses y, digamos, personas que trabajaron con las otras embajadas o con los otros ejércitos de la OTAN que participan de la invasión a Afganistán desde el año 2001. O sea, serían 80.000 personas en forma inmediata, aunque podría ser mucho más si sumás a las familias de esas personas. Entonces, es una situación dramática. Lo que ha hecho Estados Unidos en las últimas horas, Joe Biden acaba de decir que, como había establecido el 31 de agosto para el retiro definitivo de las tropas norteamericanas, ahora dijo, ojo que eso se puede extender un tiempo más, porque nos está llevando mucho tiempo el tema del rescate de estas personas. Y los talibán dijeron, si se extiende el tiempo, va a haber más muertes.
o sea, lo amenazaron. En el medio, lo que hay que decir es que la situación es dramática porque tampoco se sabe qué va a pasar con esas personas cuando tengan que ser reubicadas, ¿no? Por el tema de la crisis humanitaria. ¿Qué más se supo de las mujeres? Que es un tema, por supuesto, central, del que venimos informando y que venimos contando desde el discurso de los talibán, desde la diferencia con la realidad en estos primeros días, al día de hoy, después del fin de semana, ¿qué otras voces se alzaron? Bueno, primero que nada es muy importante entender que las mujeres de hoy no son las mismas mujeres de hace 20 años, ¿no? Porque estuvieron 20 años, digamos, con posibilidad de acceso a la educación que antes no tenían, con la posibilidad de salir a la calle, de desarrollar incluso actividades culturales que antes les eran impedidas por el talibán. A mí, ¿no? me llama mucho la atención, ahora dejo que sigas, por supuesto, Sí. explicando cuál es el contexto y cuál es la actualidad. Del otro día cuando nos contaban que hasta la década del 70 las mujeres hasta estaban más occidentalizadas, ayer no más. Hasta los 70 eran mujeres que podían vestir como querían, que estudiaban, que trabajaban, que después con los regímenes totalitarios la situación cambió, los años de los talibán por supuesto que lo aseveraron y que luego vinieron esos 20 años, digo esto para contextualizar también, qué difícil debe ser estar en la cabeza de esas mujeres, ¿no? Porque durante estos 20 años vivieron otra realidad también. Claro. Acá hay un dato... Con esto no hacemos defensa de las invasiones estadounidenses. No, que claramente... A veces hay una confusión. Totalmente. Y estar en contra, mostrar lo que está ocurriendo con los talibán, ponerse en la vereda de enfrente, no significa ser pro Estados Unidos. Totalmente. Es solamente contar e indignarse con lo que uno conoce y con lo que vamos descubriendo de las atrocidades. Porque además lo dicen a viva voz, o sea, el padecimiento de la mujer durante el régimen talibán y lo que empiezan nuevamente a padecer, se ve a las claras, no es que esté oculto. Sí, yo te digo, hay un dato acá, primero que nada es cierto, estos 20 años de invasión dejaron también mucha muerte y mucha miseria y un país fragmentado y dividido, donde incluso le impusieron gobiernos que no tenían el apoyo popular. El otro trascendió finalmente con cuánto dinero se fue el presidente bancado por Estados Unidos, se escapa cuando los talibán rodean Kabul, se escapa, ¿se acuerdan? Y dijimos, ojo que se fue con mucha plata. Sí. El embajador de Afganistán en Kirguistán dijo que se fue con 169 millones de dólares. En efectivo, ¿no? En bolsitos. En bolsitos, exactamente. Ahora, bueno, déjame, sí. así termino esta historia porque es muy impactante esto. O sea, la invasión no dejó nada bueno, la verdad, esta es la realidad. Ahora, es cierto que las mujeres recuperaron derechos que tenían antes de que los talibán lleguen al poder y ahora hay un movimiento, es decir, los talibán nadie le cree que sean distintos a los que fueron entre el 96 y 2001. Lo que es distinta es la sociedad. Y donde las mujeres conquistaron derechos, va a ser muy difícil que eso pueda volverse atrás por completo. Ese es el tema, ¿no? Es otra sociedad y vos fíjate, Afganistán es el país de toda esa región con mayor población joven. Lo que te demuestra es gente que no se crió con los talibán y por lo tanto hay otra cultura, ¿no? Gaby, ¿por qué Estados Unidos decide después de 20 años dar por terminada la guerra o dar este paso? A ver, ¿por qué motivo? Es importante marcarlo esto. Primero porque el gobierno de Estados Unidos, más allá de las administraciones republicanas o demócratas, tenían un desgaste muy grande por la presencia militar de 20 años en Afganistán. Al punto tal que ellos tienen más muertos en Afganistán que por los atentados a las Torres Gemelas, que son las que en cierta medida dieron razón a la invasión. Es decir, las Torres Gemelas murieron 3.000 personas, ¿no? Y en el Pentágono, en el 11 de septiembre de 2001. En la guerra murieron muchos más norteamericanos, muchos más británicos, muchos más españoles que participaron de esta guerra. Y aparte murieron 150.000 personas de Afganistán, de los cuales 60.000 eran civiles. Es decir que esa guerra costó en vidas mucho más de lo que fueron los atentados a las Torres Gemelas que supuestamente dieron origen a todo ¿Y cuál esto. sería el resultado? ¿Qué logró Estados Unidos en este tiempo? Nada, un nuevo fracaso militar y político que, digamos, en cuanto a guerras, viene perdiendo todas las últimas guerras desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos. Pasó en Vietnam, pasó en Irak, pasó ahora también, ¿no? Ahora, lo cierto es que lo que dejó en claro es la impotencia de estas potencias, valga el juego de palabras, en tratar de imponer
normas de conductas que están ajenas a las culturas locales, más allá del tema de los derechos. Cuando se desconocen cómo funciona una cultura, una sociedad, pasan estas cosas que te encontrás en un terreno donde claramente perdiste una verdadera guerra. Un dato importante para tener en cuenta es que lo que va a pasar ahora, y vuelvo al tema de los derechos de las mujeres, hay un movimiento muy importante de mujeres revolucionarias que van a pelear hasta el último momento para lograr que sus derechos sean reconocidos, para poder seguir educándose, para poder seguir saliendo a la calle sin la necesidad de que lo acompañe un hombre. Para y eso poder es muy trabajar, importante. Para poder trabajar. Para poder maquillarse, para poder vivir. Para poder vivir. Para poder vivir. Y eso no estaba en el 96 cuando ocurre que el talibán llega al poder. Por eso me parece que si bien el talibán pudo no haber cambiado, lo que cambió es la sociedad y va a haber un foco de resistencia mucho más grande. Vamos a ver, por supuesto, cómo va a proseguir seguramente el apoyo del colectivo feminista a lo largo y a lo ancho del mundo. Va a estar sosteniendo y apoyando este movimiento que se da interiormente, pero también es cierto que con otros matices es una cultura, no en todos lados, porque dependiendo de cómo se interprete el Islam, pero sí en muchos lugares, en muchos otros países de Oriente, donde la mujer tiene menos derechos que el hombre. Sí, totalmente. Vos fíjate que un aliado histórico de Estados Unidos, vos sabés que cuando se producen los atentados a las Torres Gemelas, 15 de los 19 atacantes eran de Arabia Saudí. El propio Osama Bin Laden era de Arabia Saudí. Pero Estados Unidos contra la Arabia Saudita no hizo nada. ¿Por qué? Porque es un gobierno aliado donde se violan permanentemente los derechos humanos y donde, por ejemplo, las mujeres pudieron empezar a manejar apenas hace 3 años. Digo, y donde las mujeres son totalmente segregadas también, pero como estratégicamente, y hay negocios de por medio, les sirve a Arabia Saudí a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, es que no han hecho nada al respecto, ¿no? Un dato más, color positivo dentro de esta tragedia que estamos viviendo. El viernes veíamos la imagen terrible de padres entregando a un bebé a los soldados norteamericanos. Sí. Bueno, la buena noticia es que esos padres se pudieron reencontrar con ese bebé. Ese bebé fue atendido por los médicos que estaban en la base, digamos, en la base aérea. Claro, después se conoció esa historia, que estaba enfermo el bebé. Estaba enfermito el bebé, por eso lo entregan también para ver si le podían dar una sanación y demás. Lo curaron y ya lograron reencontrarse con los padres. Digo, en tanta tragedia, una noticia positiva. Gracias, Gabriel. Por favor.